Quisiera que tocáramos el tema, habiendo visto el fundamento, todo obra para bien a los piadosos. En este sermón quisiera que miráramos las mejores cosas obran para el bien de los piadosos. Y en la tarde miraremos las peores cosas obran para el bien de los piadosos. Pero en esta miraremos las mejores cosas obran para el bien de los piadosos. Aunque parecería obvio decir que las cosas buenas de Dios nos cooperan para bien, es muy lógico. De hecho, creo que nadie lucha con esa expresión, pero creo que nos hace falta capacidad para dimensionar todo lo bueno que Dios ha dirigido hacia su pueblo. Se me hace que es como si a un niño pequeño, piense por ejemplo en un niño de 1 año, usted le entregara una carpeta llena de títulos, de propiedades, de certificados, de muchas cuentas en el banco que él acaba de heredar. Y entonces usted se las pone y dice, hijo, mira cuán rico eres. ¿Usted qué cree que él haría con esa carpeta? Ay, yo lamento lo que él haría, ¿verdad? Seguramente la mira. ¿Usted qué pensaría de él? Él no sabe cuán rico es. No lo sabe. Y estoy muy seguro que nosotros no sabemos cuán ricos y objetos de la bondad de Dios somos. Tenemos ya frases estandarizadas. Dios es bueno. Gracias por tu bondad. Pero ¿en serio ha dimensionado cuán bueno es Dios para con los piadosos? En la primera parte, aquella que llamamos todo obra para bien de los piadosos, tratamos de poner un fundamento de entendimiento en 3 encabezados. 1, los individuos o sujetos que son descritos en este versículo como los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, según el plan de Dios y el llamado eficaz, aquellos que por esa obra aman a Dios. Luego, miramos algo de la certeza que ellos tienen, pues ellos, los regenerados, los hijos de Dios, saben algo, no lo desconocen, su nueva naturaleza, su posición y el trato que Dios tiene con ellos los hace entender una gran verdad. ¿Qué verdad? Fue lo tercero. Vimos que ellos saben que todas las cosas cooperan para su verdadero bien, esto es, su conformidad a Cristo. Ahora bien, ¿qué cosas obran para el bien de los piadosos, de los que aman a Dios porque previamente fueron salvos y llamados a la gracia? Bueno, nuestro texto dice que todo obra para bien y allí está incluido lo bueno y lo malo. Vamos a enfocarnos en lo primero y en el tercer sermón abordaremos que las peores cosas también obran para bien de los piadosos. Pero para no dar nada por sentado, esta mañana, permítame citar de forma introductoria Santiago 1:17. Santiago 1:17, un texto muy conocido por todos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago hace una declaración absoluta que debe ser aceptada, creída y atesorada por todos los creyentes. ¿Cuál es? Que Dios es luz, es decir, es puro, es bueno moralmente. Entonces todo lo bueno, todo aquello que podemos llamar bueno por su carácter, por lo bueno que produce, todo aquello que pueda entrar en la categoría de lo objetivamente bueno, solo puede venir de Dios. Y ya que Dios no cambia, dice, no hay mudanza ni sombra de variación, ya que Dios no cambia, no muda ni un poco,
entonces solo puedes esperar que de Dios venga el bien. Solo eso. Porque en Él no hay mudanza. Ahora, desde otra perspectiva, si algo es bueno, intrínsecamente bueno, si produce lo bueno, entonces debemos concluir que no tiene otra fuente más que Dios mismo. Debemos reconocer a Dios como el autor de todas las buenas facultades y cualidades que se encuentran en la criatura. No es un error decir, si hay algo bueno en nosotros, sea como personas naturales, pero sobre todo siendo creyentes, si hay algo bueno en nosotros, ¿de dónde eso viene? ¿De Dios? Si una persona, aunque no crea, es inteligente, ¿de dónde viene? Dios da la inteligencia, ¿verdad? Si una persona es moralmente aceptable, aunque no conozca a Cristo, ¿eso de dónde viene? Bueno, ¿y todo lo malo de dónde viene? De la criatura. Dice, no me parece simétrico. Si todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo debe venir del diablo. No, la Biblia no razona así. Si hay algo que podamos rastrear bueno, tiene un origen, Dios. Si hay algo que podamos rastrear como malo, tiene un origen, la criatura. Toda cualidad, facultad que se encuentra en la criatura, toda buena cualidad, nos llevan a Dios como dador de todos los beneficios que tenemos. Y por esas facultades y cualidades. Pero Dios no es autor de ninguna de las tinieblas, imperfecciones, ni es autor de las acciones, de las malas acciones humanas. Del Padre de las luces, dice Santiago, procede todo don bueno y perfecto, tanto para esta vida como para la venidera. Vamos a estudiar Romanos 8:28, sobre todo, todas las cosas obran para bien, en 3 enunciados. Primero, que lo que Dios es, obra para el bien de los piadosos. Segundo, que lo que Dios hace, obra para el bien de los piadosos. Y tercero, que lo que Dios usa, obra para el bien de los piadosos. Entonces, primero, lo que Dios es, obra para el bien de los piadosos. 2, lo que Dios hace, obra para el bien de los piadosos. Y tercero, lo que Dios usa, obra para el bien de los piadosos. Así que vamos a lo primero. Lo que Dios es, obra para el bien de los piadosos. Dios definitivamente es sus atributos. Sus perfecciones definen a Dios. ¿Qué son los atributos o las perfecciones de Dios? Son aquellas cualidades, características que hacen precisamente que Dios sea Dios. No le llamamos cualidades o características de su ser para no dar la idea que son adquiridas. Se les llama atributos o perfecciones. Y aunque no es mi tema en este momento, le puedo decir algo, hermano o amigo. Si usted dejara de ser, por ejemplo, a usted lo caracteriza la amabilidad. Si usted dejara de ser amable, ¿sigue siendo usted? Sí, solo que usted no amable. Si usted fuera puntual, pero luego deja de ser puntual, ¿seguiría siendo usted? Sí, solo que usted, pero impuntual. En Dios, sus cualidades y características, primero, no pueden dejar de ser en Él. Y segundo, sin ellas no sería Dios. Por eso no le llamamos cualidades de Dios. Y a veces tememos en llamarle atributos de Dios, pero le llamamos perfecciones de Dios. Por eso decimos, no que Dios tiene perfecciones, sino que Dios es sus perfecciones. No sé si había escuchado una frase armada así, pero Dios es sus atributos o sus perfecciones. Quizás
el resumen de nuestra confesión de fe nos ayude a ubicar de qué hablamos cuando hablamos de atributos en la página 8, que usted puede corroborar. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de las perfecciones o cualidades de Dios? ¿Qué es eso? Bien, en el capítulo 2, el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, la página 8 dice 2:1, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Mire, ahí nos está describiendo lo que es Él, único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, es decir, la capacidad de existir de Él la tiene de Él mismo, la deriva de Él mismo, y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es un resumen de cuáles son las perfecciones de Dios. Todas estas dignas de que se le dedique un sermón a cada una, pero no será ni hoy ni pronto por ahora. Creo que usted advirtió que el ser de Dios es más de lo que usted y yo podamos comprender. Dios es más de lo que usted y yo pensamos, de lo que usted y yo entendemos. Debe ser así, ¿no cree? Por supuesto. Pero la tesis que estoy tratando de argumentar es que todo lo que Dios es, obra para bien de los piadosos. Todo lo que Dios es, cualquier cosa que usted lea allí, santísimo, sapientísimo, amador, benigno, todo lo que Dios es, obra para el bien de los piadosos. El hecho que sea el único Dios vivo y verdadero, y el único Dios eterno, le pone un enorme fundamento a nuestra comunión con Él, ¿no cree? Piense cómo eso obra para nuestro bien. Es decir, ¿de qué nos sirve saber a usted y a mí que Dios es único, verdadero y eterno? Eso le pone un fundamento a nuestra comunión con Él. ¿Cuándo se acabará nuestra comunión con un Dios eterno? Nunca, sea del lado de la comunión que usted esté, del bueno o del malo. Usted siempre va a tener trato con Dios, ¿sabía? Aquí en esta tierra, en el cielo o en el infierno, Él es eterno. ¿Lo ve? Todo lo que Dios es, en el caso de los creyentes, es benéfico. ¿No le da alegría que ese mismo Dios sea nuestro Dios eternamente y para siempre? Todo lo que Dios es obra para nuestro bien. El hecho que Él sea eterno le pone fundamento a lo que Él promete, por ejemplo. Si Dios promete algo, lo cumple. ¿Por qué? Porque tiene toda la eternidad para cumplirlo. Que no se lo cumplió cuando usted estaba en vida, dice Hebreos, Dios prometió, muchos de esa gente murió sin recibir lo prometido, pero Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Es un fundamento tener un Dios eterno. El hecho de sus omnipresencia, omnisciencia, de su todo poder, le otorga solidez a lo que Él ha hecho y ha dicho. Si Él es todo presencia, todo conocimiento, todo poder, ¿por qué puede prometer cosas? Por eso mismo. Porque Él no solo promete, sino que tiene toda capacidad de cumplir lo que ha prometido. El hecho que sea todo amor, bondad, misericordia, justicia, verdad, santidad,
hace que sus decretos eternos que desarrollen la historia gocen de precisión, de eficacia, de destino, pero que gocen de bondad. Todo lo que Dios es, redunda para nuestro bien, hermanos, porque ¿de quién es el beneficio de lo que Dios es? Hermanos, Dios no puede ser bueno con Él mismo. ¿No es que a Dios no le falta bondad? Lo que Dios es, ¿para quién lo es? Bueno, para su pueblo. ¿Usted cree que Dios le puede enseñar algo a Dios? No. Por eso es que dice la Biblia que Él es nuestra sabiduría. Su sabiduría nos sirve a nosotros. Su bondad nos sirve. Todo lo que Dios es beneficia a su pueblo. Y déjeme repasar algunos de sus atributos, apelando a su conocimiento de la Biblia. ¿No es por su sabiduría que la creación está llena de sus beneficios? Como dice el Salmo 104:24. ¿No fue por su soberanía, otro atributo, que el desprecio a José resultara en la protección de un pueblo? Salmo 105, 16 al 22. ¿No fue por la misericordia y compasión de Dios sobre Job que éste fue restaurado, como dice Santiago 5:11? ¿No fue por el poder de Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto, según Deuteronomio 9:29, con su poder y brazo extendido? ¿No fue por su providencia que Ruth fue preservada y acogida? ¿No fue por su soberanía que el malvado Amán fue colgado en su propia horca? ¿No fue por la inmutabilidad que Dios no exterminó al pueblo de Israel? Porque dice la Biblia, porque yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos, casa de Israel. Eso dice Malaquías 3:6. ¿No es por su gracia que el elegido es salvo? Efesios 2:8. ¿No fue por amor que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Juan 3:16. ¿No fue a causa de su justicia que Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados? Romanos 3:25. Le he nombrado algunos de los atributos de Dios, he nombrado cómo ellos se han vuelto en el bien de su pueblo. Pudiéramos repasar cada relato de la Biblia, cada obra, cada palabra, cada promesa, hasta cada advertencia, y veríamos que siempre hay una perfección de Dios, o muchas de ellas, relacionadas con lo que usted lee. Haga ese ejercicio. Lea un capítulo de la Biblia y pregúntese, ¿qué perfección de Dios aquí está siendo resaltada? Y va a notar cuán interesante se vuelve su devocional diario. Porque estos asuntos nos llevan a conocer a Dios. Y aquí no estoy diciendo lo que Dios hace, pero lo que Dios es. Lo que Dios es se transforma en el bien de su pueblo. En el caso de los hijos de Dios, sus perfecciones, lo que Dios es, obra para bien. Claro, esto tiene otra cara. Las mismas perfecciones que obran para el bien de los hijos de Dios son el agravante para el que no es hijo de Dios. Piense en esto. Piense en las dos caras de la moneda. Piense en un atributo de Dios. Por ejemplo, Dios es justo. Que Dios sea justo se transforma en el bien de su pueblo, por supuesto. Por su justicia llegó la propiciación. Por su justicia fuimos justificados. Por su justicia su pueblo será vindicado, aun cuando hoy sea maltratado. Dios es justo. Mírelo del otro lado, amigo, y tiemble. Si usted no es de Cristo, Dios es justo. Lo mismo que resulta para nuestro gozo, resulta para su temor. Si Dios es justo, usted no escapará de la ira venidera. Si Dios se lo aguanta en esta tierra, tendrá una eternidad para mostrarle que Él es justo. Miremos su misericordia. ¿No pasa lo mismo? ¿Es la misericordia una fuente de aliento para nosotros?
Pues ¿de dónde derivamos todo lo bueno? De su compasión, de su misericordia. ¿Sabe qué dice Romanos al impío? ¿No sabes que al pasar por alto su misericordia atesoras ira para el día de la ira? Cada día que Dios sea misericordioso contigo y al tú no estar en Cristo, esa misericordia se volverá en juicios y tormentos eternos agravados. Las mismas perfecciones que para los hijos de Dios son nuestro bien, son el agravante para el que no es hijo de Dios, para el que rechaza a Cristo y su salvación. Pero estamos resaltando cómo lo que Dios es obra para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. En última instancia, quiero que usted piense siempre en eso. Todo tiene sentido por lo que Dios es. Si Él no fuera así, no haría cosas así. Segundo, lo que Dios hace obra para el bien de los piadosos. Habiendo visto la fuente, que toda buena dádiva desciende de Dios, de Él, por lo que Él es, ahora vamos a mirar lo que Dios hace obra para el bien de los piadosos. Aquí el énfasis no está en lo que Dios es, pero está en lo que Dios hace, en las obras de Dios. Reconocemos que de forma general son 3 las obras divinas. Es decir, todo lo que Dios hace, usted lo puede poner en alguna de estas 3 departamentos: creación, providencia y redención. Además de eso, Dios no hace más cosas, ¿sabía? Todo lo que Dios hace está bajo una de esas 3 categorías: creación, providencia y redención. Todo lo que Dios ha hecho y hace está bajo esas categorías. ¿Ha meditado que todo lo que Dios ha hecho, sea en su creación, providencia y redención, beneficia a los hijos de Dios? Todo lo que Dios hace o hizo en su creación, hace en su providencia, hizo y hace en la redención, ha meditado que todo eso que Dios hace obra para el bienestar de los hijos de Dios. Considera, por ejemplo, el caso de algo que Dios ha hecho, sus promesas. Considere las promesas divinas, las cuales Dios usa para fortalecer a sus hijos y para proporcionarles una fuente de gozo. ¿No es nuestro bien eso que Dios ha hecho? Imagina que si una promesa en sí ya es un bien, porque es una fuente de esperanza y gozo, ¿cuánto bien será el cumplimiento de esa promesa que Dios ha hecho? Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:4, que son preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí ves lo que Dios hace? En este caso es una promesa. Eso que Dios hace se transforma en nuestro bien. Pedro dice eso, que por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Imagina entonces cuando esas promesas son cumplidas, ¿no son más bien para nosotros? Gálatas 3:29 afirma que nuestra salvación, que es un don prominente, se debió a una promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué fuimos salvos? Por una promesa. Por una promesa. Todo lo que Dios hace, obra para nuestro bien. Dios prometió y eso obró para nuestro bien. Claro, por esa promesa somos salvos. Hebreos 6:17 es una promesa salvadora, destinada obviamente para nuestro consuelo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Significa, hermanos, que Dios, para alimentar y queriendo alimentar nuestra fe,
¿sabe qué hizo? No solamente hizo una promesa de salvación, sino que juró sobre la promesa. O sea, ¿acaso su palabra no era suficiente para decir, salvaré a mi pueblo? Pero lo hizo por nosotros. Las cosas que Dios hace, no las hace al azar, las hace para el beneficio de su pueblo. ¿Ha pensado cómo una promesa lo sostiene usted? ¿Se ha desesperado usted en esta tierra? ¿Con alguna aflicción? Pensar en el cielo, en las glorias del cielo, ¿no lo han animado? Aun cuando usted no esté en el cielo, la misma promesa nos puede llegar a levantar y robustecer la fe. Porque todo lo que Dios hace, redunda para nuestro bien. Pero, ¿qué decir de el contenido de sus promesas? La palabra de Dios nos dice que se nos ha prometido perdón. Qué promesa tan maravillosa, y el cumplimiento. Se nos ha prometido restauración, según el Salmo 143:11. Dios ha prometido cuidar a su pueblo, Salmo 121:4. Dios ha prometido ser el sustento de su pueblo, Hebreos 13:5. Dios ha prometido preservar a su pueblo, Salmo 12:7. Dios ha prometido proteger su pueblo, Salmo 91:4. Dios ha prometido el Espíritu Santo y todas las gracias que esto incluye, Lucas 11:13. Dios ha prometido la victoria sobre nuestros enemigos, la carne, el diablo y el mundo, Apocalipsis 21:4. Siendo el texto Romanos 8:28 otra de las promesas de que todo redundará para nuestro bien. ¿No es nuestro bien todo eso, hermanos? Mire lo que Dios ha hecho. Nos ha perdonado, nos restaura cuando caemos, tiene cuidado de nosotros, nos sustenta, nos preserva, nos protege, nos da el Espíritu Santo y todas sus gracias, nos da la victoria sobre nuestros enemigos. ¿No es nuestro bien estas cosas? ¿Ha pensado todo lo que Dios continuamente está haciendo por su pueblo hoy día? Para nuestro bien, para nuestra conformación al carácter de Cristo. ¿Por qué nos daría su Espíritu? Pues para que nos conformemos al carácter de Cristo. ¿Por qué nos da su perdón? Para que perdonados podamos tener comunión y ser conformados al carácter de Cristo. Aún, hermano, piense en esto. Imagínese que Dios no hubiese tenido misericordia de usted y usted hubiese muerto antes de conocer a Cristo, practicando uno de sus pecados. Aún Dios lo preservó cuando usted era un hombre pecador sin arrepentimiento, para mostrarle su gracia y preservarlo. Y todos los días que nos mantenga en esta tierra, el Señor nos está manteniendo aquí con el fin de conformar nuestra vida al carácter de Cristo. Cuando Él ya no quiera tenerlo usted aquí, entonces lo corta y se lo lleva. Pero todo esto que Dios hace son cosas buenas que tenemos nosotros, gracias, bendiciones de Dios, recursos de la gracia. El texto después nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Todas las cosas? Incluye todas las cosas. Pero prometer no es lo único que Dios hace. Él también obra, trabaja, ejecuta sus propósitos y cumple sus promesas. Todo lo que Dios hace redunda para nuestro bien. ¿Qué tal si pensamos en la salvación? ¿Es o no un bien esto que viene de Dios? Por supuesto, es una obra insuperable. Efesios 2:4-7 nos muestra esta gracia. Pero Dios, Efesios 2:4-7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No? Todo lo que hay alrededor de la salvación
Hoy día somos una muestra de la gracia salvadora, pero Dios también nos destinó para que en la eternidad fuésemos un trofeo de su gracia, y Dios sea alabado cuando contemplamos los salvos que hay allí. Considere también la obra de santificación hecha por el Espíritu Santo. ¿No es un bien ser santificados? Toda buena dádiva proviene de Dios. Según a los Tesalonicenses 2:13 nos habla de esa bondad de Dios, de eso bueno. ¿Por qué? Porque cuando somos santificados, pues nos conformamos al carácter del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ve el bien que hay aquí? Hermanos, Dios cada día nos está arrancando del pecado y está arrancando el pecado de nosotros. Eso es santificación. Eso es un bien. Imagínese usted fuera igual que antes de su conversión, que solo Dios le hubiera perdonado el pecado, solamente, pero no lo estuviera transformando. ¿No lo aguantaríamos? ¿Me aguantaría usted? Seguramente no. Pero Dios ha venido haciendo una obra desde el día que creímos. Es muy probable que como nosotros estamos acostumbrados a vernos, no seamos conscientes del crecimiento que hemos tenido, pero nos pasa como con los hijos. ¿A usted le parece que sus hijos no han crecido? Pero viene otro que no lo ha visto hace un año y que siempre dice los hijos: ¡ay, cómo están de grandes! A los hijos no les gusta esa expresión y sí, bueno. El punto es este, hermanos. Seguramente si alguien lo conoció a usted hace un par de años y hoy trata con usted, él dirá: ¿cómo ha crecido? Algo está pasando en él. Es un bien lo que viene de Dios, por supuesto. Él nos pudo haber dejado como somos, pero ha enviado su Espíritu. Ser escogido no solo para ser salvo, eso ya es mucho. De la culpa del pecado, eso ya es mucho. Pero ser escogido para que en nosotros se obrara el poder sobre el pecado y su dominio, eso es un bien. Considera ahora la obra preservadora de Dios. Esa obra por medio de la cual sus hijos son cuidados, protegidos, mantenidos, preservados en misericordia y bondad para que alcancen la salvación final. Esa obra de preservación que Dios hoy día ha extendido sobre su pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para ser preservados en misericordia, bondad. Y no solo tengo en mente, hermano, ser protegidos de los asuntos temporales, como enfermedades, robos, inseguridad. Tengo en mente eso, pero tengo cosas más grandes en qué pensar, y quiero llevarlo a pensar. ¿Sabe usted en qué terreno está corriendo? Usted está peregrinando camino al cielo en este mundo, donde Satanás es su gobernante, donde el mundo es destructor y donde a su carne le gusta el mundo y le hace caso al diablo. Así usted está perseverando camino al cielo. Esa es la manera como caminamos al cielo. Por decirlo de alguna forma, con todo en contra. No somos la semilla que se siembra en buena tierra. Somos la semilla que se siembra donde hay cizaña, donde hay maleza. Por eso es que es tan difícil mantener la piedad y es más fácil no ser piadoso. Pero mire la bondad. Si Dios nos dejara ver por 5 segundos todo lo que Él está echando hacia atrás, con tal que usted siga caminando al cielo, que serían los 5 segundos más gloriosos. Pero hermanos, lo podemos ver con los ojos de la fe a través de su palabra. Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí ve la protección? ¿Por qué nadie las arrebatará de su mano? Luego, ¿qué está pasando alrededor de la mano del Señor? Pues hay intentos por arrebatarnos de su mano. Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué dice Él? No morirán, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mira ahora lo que afirma Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no le toca. Usted dirá, pero a mí me parece que ahí sí no, porque yo sí he sentido que el diablo le lanza y se levanta contra mí y me toca. En un sentido sí, es verdad. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que el enemigo no puede tocar eficazmente a un hijo de Dios. El Señor deja que el enemigo ataque a sus hijos, pero no que los acabe definitivamente, lo cual tiene el poder para hacer. El maligno no le toca. ¿Usted cree que se ha enfrentado a Satanás? ¿De verdad? Satanás hizo pecar al único ser humano que fue libre de pecado, Adán. No hablo del Dios hombre, Jesucristo, hablo de Adán. Se hizo pecar al único hombre creado bueno, al único. ¿No tiene poder para hacer más con nosotros? Ese hombre redujo a Job física y emocionalmente. Tiene poder para hacerlo. Tiene poder para enceguecer a algunos creyentes. Por eso dice la Biblia, no desconozcan sus maquinaciones. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él anda alrededor del pueblo de Dios como león rugiente, buscando ¿qué? ¿Como araña? Porque él vino a destruir y a matar, y Él no está jugando en eso. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no le toca. Si Él nos tocara, pervertiríamos el camino. Ese maravilloso texto de Judas 24, que lo cantamos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo puede decir que nos guardará sin mancha y sin caída? Muchos de los creyentes han caído en pecados terribles. ¿Qué significa este texto? Que ninguno de esos pecados lo destituirá finalmente de la gracia de Dios. Y el Señor lo presentará sin mancha. Nota que la gloria es de Dios porque Él hace esto. Mira la obra poderosa del Espíritu Santo y de Cristo a nuestro favor en Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor abrió un poquito la cortina al frente de Pedro y le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Por qué Pedro, si bien iba a ser zarandeado, no iba a perder su fe en Cristo? Pedro, yo he rogado, no para que no seas zarandeado, yo he rogado para que tu fe no falte. Por eso Pedro no perdió la fe en esa tentación. Cayó miserablemente. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo guardó en la fe al menos. ¿Por qué? Porque Él intercedió por él. No estamos peregrinando solos. Dios está haciendo atrás a nuestros enemigos y además de eso está intercediendo
delante de su Padre por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A mí me causa mucha vergüenza en un sentido y gloria en otro. ¿Cuándo Cristo deja de interceder por su pueblo? Nunca, nunca. La ausencia de su intercesión sería la cabida del diablo para matarnos. Me avergüenza el hecho que Él ore más por mí que lo que yo oro por mí, siendo yo el beneficiado, siendo yo el que estoy en peligro. Él vive, dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Todos estas son bienes de Dios, todo lo que Dios hace, lo hace para el bien de su pueblo. Entonces, tratando de señalar que las mejores cosas obran para el bien de los piadosos, hemos visto que lo que Dios es, obra para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados a la salvación conforme a su propósito. Luego vimos que lo que Dios hace desde sus promesas, sus obras, todo obra para bien. Y por último, lo que Dios usa, obra para el bien de los piadosos. Lo que Dios usa. Dios tiene muchos recursos para hacer su voluntad. Es más, tiene todos los recursos para hacer su voluntad. Algunos de ellos Él los creó. Otros los utiliza para sus santos fines, pero siguiendo la línea de nuestro tema, todos los recursos que Dios usa, los usa para el bien de sus hijos. Voy a dejar el uso que Dios hace de lo malo para el bien de sus hijos y me concentraré en lo bueno que Dios usa. Dios en su soberanía ha usado, por ejemplo, y usa a los ángeles como siervos para el servicio de los hijos de Dios, de los que aman a Dios. Noten Daniel 6:22, que el ángel de Dios fue enviado para librar a Daniel de la boca de los leones. Todo lo que Dios pone en su mano para usarlo, lo usa para el beneficio del pueblo de Dios. Él dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mira cómo Dios usó un ángel en Lucas 1:28-30. Dios usó un ángel para expresarle la voluntad de Dios a María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y aquí mire cómo el mismo ángel fue enviado para alentarla. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hebreos 1:14 es muy claro en afirmar, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, con esto yo no estoy estableciendo una doctrina de que cada uno debe buscar a su ángel de la guarda, reconocerlo, pedirle a él y entablar conversaciones con él. Ni siquiera los ángeles hoy día están dados para hacernos conocer la voluntad de Dios. Dios lo usó en un momento para eso. Pues tenemos la palabra profética más segura. Y aunque todo eso sea verdad, que no podemos tratar de averiguar, Señor, dime cuál es el ángel de mi guarda, ni podamos orarle a él, ni hablar con él, ni encomendarnos a él. La verdad es que Dios ha dispuesto a sus ángeles, dijo Hebreos 1:14, para servicio a favor de los herederos de la salvación. No sé exactamente cómo, pero ángeles nos están sirviendo en nuestro camino al cielo. Eso sí, no me pregunte.
No sé. Pero dice la Biblia que Dios los ha dispuesto para ayudarnos a los herederos de la salvación, no a todos, a los herederos de la salvación. Aún entendemos que serán ángeles quienes nos acompañarán el día de nuestra muerte y nos dejarán en el cielo. Lucas 16:22, ¿lo sabía? Su alma va a ser recogida por unos acompañantes, lo van a custodiar de aquí hasta que vaya al cielo. Lucas 16:22, serán los ángeles quienes recogerán a los elegidos el día del juicio final. Cuando suene la trompeta, van a aparecer millares de ángeles agrupando y recogiendo a los hijos de Dios. Todo lo que Dios pone en sus manos para el bien de su pueblo. Qué interesante. Pero nota cómo Dios, ya no los ángeles, usa a los santos para el bien de sus hijos. Los santos, los creyentes, otros hijos de Dios colaboran para nuestro gozo. Primera los Corintios 1:24, dijo el apóstol, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Eso quiere decir que entre los creyentes nos cooperamos ¿cómo? En nuestro gozo. ¿Falta gozo? Júntese con un creyente verdadero y verá que él le coopera para su gozo. Los creyentes nos estimulan a la obediencia, qué bueno. A veces necesitamos ese estímulo. Generalmente somos lentos, pero dice la palabra de Dios en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No se sienta mal con un hermano que lo estimula a obedecer. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta de Dios para su bien. No es que los santos nos estimulamos a buenas obras, o que quiere escuchar de mí. No, si vaya el domingo y gaste el domingo en lo que usted quiera. No va a escuchar eso de mí. Porque yo estoy aquí para estimularlo al amor y a las buenas obras. A veces personas piden consejo, ¿verdad, pastor? ¿Qué hago aquí? No, mire, usted puede hacer esto. No, pero pastor, es que usted no ha entendido. Lo que pasa es que a mí me pasa esto y esto. Sí, le entendí. Usted tiene que hacer esto. No, pero es que mire, usted no conoce a esta persona y me... Hermano, ¿qué quiere? ¿Que yo le diga que le pegue? ¿Que lo odie? De mí no va a escuchar eso. No. Si me quiere vencer con sus argumentos para que yo diga, está bien, vaya, péguele. Porque entre los santos somos un recurso de Dios, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es que si yo le digo que le pegue, ¿quién le va a decir que lo ame? Usted aquí es donde escucha lo bueno que debe hacer. Así sea difícil, pero usted lo escucha. Es un recurso de Dios. Cuéntele eso mismo a un amigo suyo del mundo. A ver qué le dice él. Péguele, vénguese, haga lo mismo. Por eso es una bendición el pueblo de Dios. ¿Sabe? El pueblo de Dios es una bendición porque ellos oran por nosotros. Y esa es una gran prueba de amor. Orar por el hermano. Primera los Tesalonicenses 5:11 también afirma que entre el pueblo de Dios nos ayudamos, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Muchas veces su sanidad ha venido a través de la intercesión del pueblo de Dios. Es un beneficio suyo. Son de las cosas buenas que Dios hace venir para su bien. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué hizo Dios? Le liberó de la cárcel. Mira cómo Dios por medio del Espíritu Santo usa los medios de gracia, otro recurso de Dios. En Primera Tesalonicenses 1:5, mira cómo Dios usa la palabra para traer convicción y beneficiar al creyente. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Sí ves lo que hace estas letras en manos de Dios? Usted puede leer, como un incrédulo puede leer, pero ¿sabe qué hace Dios en el caso de sus hijos? Las toma con su poder y las incrusta en su corazón, creando convicciones, fe en el Señor, perseverancia. Es un beneficio. Todo lo bueno proviene de Dios. Mira cómo Dios usa la oración para el beneficio de su pueblo. Primera de Samuel 1:12. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Recuerda ese episodio? Pero en el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Que yo sepa, Dios no se le apareció a Ana y le dijo, tendrás un hijo. Pero oró, ¿y cómo se fue? No más triste. Cómo Dios usa la oración. No la respuesta a la oración para traer gozo, no. La oración misma nos trae gozo. En el caso de las cosas materiales, 1 Timoteo 4 y 5 afirma, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quién santifica y bendice los alimentos que usted se come? Dios. El mejor consejo que le puedo decir cuando coma, disfrútelo. Y vaya más allá del condimento, de la sazón. Y pruebe lo bueno que es Dios con usted. No puede comer algunas cosas, lo siento por usted. Todo es rico. Porque Dios lo creó así. Todo lo que Dios creó es bueno y Él lo santifica. Mire, la cena del Señor no es un beneficio. 1 Corintios 11:25. Todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Quiénes somos nosotros para anunciar a Cristo públicamente? Es un bien de nosotros. Tengo más tema, hermanos, pero quiero aplicar esto aquí y terminar. Mi tesis, todo el sermón ha sido mostrarle que las mejores cosas obran para el bien de los piadosos. Inicié diciéndoles cuán poco somos conscientes de lo bueno que Dios nos da. A veces simplemente, Señor, gracias por la salud, el techo y la familia. Dios es más bueno que eso. ¿Qué dice nuestro texto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podemos terminar este sermón diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas les ayudan a bien. Lo que Dios es, obra para el bien de los piadosos. Lo que Dios hace, obra para el bien de los piadosos. Y lo que Dios usa, obra para el bien de los piadosos. ¿Y cuál es este bien? Que seamos conformados al carácter de Cristo. Dios usa todo para nuestro bien y desea que le reconozcamos no solo que lo que recibimos es bueno, sino que Dios quiere que le reconozcamos a Él como la fuente de todo bien y le reconozcamos como el sumo bien. Lo que deseo con esta aplicación, hermano, es que usted vaya y rastree hacia atrás las cosas. Tiene usted algo aquí, ¿verdad? Un don de Dios. Quizás es algo que Dios usa. Vaya atrás y se encontrará con que Dios lo usó
porque hace parte de su obra. Pero vaya más atrás. ¿Por qué Dios hizo eso? Quiero que se encuentre con Él y diga, finalmente, yo recibí un bien en última instancia porque Él es mi bien. Dios es nuestro bien. Él es nuestro sumo bien. Lo demás es un derivado de Él. Piense en esto. Piense en esa relación que hay entre una madre y un bebé. ¿Qué mantiene vivo, saludable y confortable al bebé? Claro, estoy hablando en el aspecto humano. ¿Qué mantiene vivo, saludable y confortable al bebé? ¿Es la leche materna? Sí, sí. ¿Es su ropita? Sí, sí. ¿Es una cama bien segura? Sí. Todo eso es verdad. Pero al final, estos beneficios no aparecen por sí mismos, sino que son dispensados por su madre. Al final, ¿quién lo mantiene vivo? Su madre. Ahora considere esto. Toda providencia, recurso, medio, ayuda, misericordia, cuidado, promesa con la que somos cuidados, todas estas cosas son buenas y obran para nuestro bien. Pero yo pregunto, ¿es eso lo que nos mantiene en la línea de la conformidad a Cristo? ¿Es eso lo que nos mantiene seguros, animados y nos preserva? Yo diría sí, de alguna manera, pero al final es Dios mismo, porque nada de esto vendría si Dios no estuviera. Si Dios no es lo que es, nada de eso tendríamos. Y encontramos esa maravillosa verdad expresada en el Salmo 73, 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira cómo fue el salmista de abajo hacia arriba. ¿A quién tengo yo? Y fue de sus bendiciones a Dios mismo. ¿Y qué concluyó? Y fuera de ti. Él no dijo, Señor, fuera de tus bendiciones, ¿qué haría yo? Sin tu cuidado, sin tu protección. Esas son bendiciones reales, pero ¿qué dijo él? Fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción, ¿qué es? ¿Tus promesas? ¿Tu cuidado? ¿Tu ánimo? ¿Tu consuelo? No, mas la roca de mi corazón, en lo que se sienta mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aleja. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Dios es el bien. Dios es mi bien. Dios es su bien. Al final, Él es el sumo bien. Es Él. Es Él. No las cosas, ni siquiera sus bendiciones. Él es nuestro sumo bien. Santiago 1:17 nos llevó a considerar que todo aquello que podemos llamar bueno viene de Dios. ¿No es así? Si todo lo que podemos llamar bueno viene de Dios, ¿cuánto mayor bien es tener a Dios? Si todo lo que podemos tener de Dios es bueno, ¿cuánto mayor bien es tener a Dios? ¿No dice el Evangelio que el justo fue puesto por los injustos para llevarnos a dónde? A Dios. ¿No es el Evangelio Dios Padre dándonos a Dios Hijo? ¿No es el Evangelio que predicamos que Dios Padre y Dios Hijo nos enviaron a Dios Espíritu Santo para habitarnos personalmente y como iglesia?
El Evangelio es el sumo bien viniendo a nosotros y nosotros teniendo al sumo bien. Dios es nuestro bien. Gloria a Dios que así es. Si esto es verdad que lo es, entonces lo tenemos todo. Lo demás es un derivado de esta gloriosa verdad. Es Dios nuestro bien. Es Él, amigos, el bien. Al final, no vinimos aquí para buscar nuestra bendición, sino para buscarle a Él. Fáltele todo. Pero si usted tiene a Dios, tiene el sumo bien. Tenga todo. Y si le falta a Dios, le falta todo. Que Dios nos haga ese tipo de creyente que sabe esto, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, porque al final es Dios viniendo a nosotros, nuestro mayor bien. Gloria a Dios. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Oremos.